Ya, de Humberto, vamos a ¿Sí? comenzar. Chicos, presten atención. Les doy la bienvenida a todos ustedes. Gracias por formar parte de este sexto programa Café Profesional. Bueno, en el fondo este programa funciona en la medida que van ingresando profesionales interesados, porque no es la gracia desarrollar un programa de conversaciones con un estilo de workshop sin participación y no poder grabarlo para que todos puedan tener la información. Entonces agradezco la presencia de estos chicos y si es que se van incorporando, bienvenidos sean. ¿Ya? Este es un programa, Humberto, de conversaciones. Yo voy a interactuar contigo y Perfecto. te voy a dar a conocer a ti y a los demás un poco cuál es la intención, cuál es la idea de este programa, para que tú sepas un poquito de qué trata. Un poco es compartir experiencias y conocimientos de nuestros colegas y además de poder aportar con contenido, ¿ya? Esa es como un poquito la intención de Café Profesional. Y Vale. claramente la idea de este programa nace eh, en mis conversaciones que he podido tener en la vida con algunos colegas en un bar, en una terraza y con un café. Pues, ahí nace el nombre Café Profesional, ¿ya? Y bueno, Perfecto. como el objetivo es interactuar contigo y que tú de alguna manera puedas compartir tu experiencia y conocimiento, ¿ya? Ese es como objetivo Perfecto, Humberto. central. Y la idea central en el fondo es que nos lleve a un viaje, pues obviamente, de tu experiencia sobre tu gestión en prevención de riesgo en un aspecto técnico. Y en este caso vamos a hablar, ¿cierto?, de la metodología Bowtie, ¿ya? Bow tie. El famoso bow Eh, tie. sí, la famosa corbatita, ¿cierto? Eh, bueno, un poco para que los demás sepan de ti, más allá de la descripción que aparece ahí sobre tu amplia experiencia, la idea es que tú te puedas presentar, que un poco cuentes quién eres tú como profesional, para que los demás eh, sepan en el fondo, ¿vale? Así que te doy la palabra, Humberto. Vale, Pedro, gracias. Bueno, primero agradecer la asistencia de todos los que están aquí presentes en este café. Te agradezco a ti, Pedro, también por la invitación, partiendo por eso. Para mí es novedoso y también te felicito por esta iniciativa porque no todos se atreven a hacer este tipo de programas y eventos, ¿cierto? Bueno, respecto a mí, mi nombre es Humberto Martínez Schuffenegger, ya tengo entre 13 y un poquito más de 13 años de experiencia, ¿cierto? Estuve a cargo de algunos departamentos de prevención en edificación en altura, sobre todo tengo harta experiencia en construcción. Luego de eso me he pegado algunos saltos, he trabajado en obras sanitarias, ¿cierto? En plantas elevadoras de agua servida, construcción también de plantas elevadoras, ¿cierto? Redes secundarias de alcantarillado. He tenido alguna experiencia en puertos, algunos pitutitos por ahí que he dado también en refinería. Y en los últimos años, ¿cierto? Me he dedicado a impartir algunos cursos, que generalmente es una pura tech que me llama a mí para impartir cursos de desastres y emergencias para los hospitales a lo largo de Chile, que principalmente la atención primaria de salud. Y los últimos 3 años, desde 2019, estoy trabajando para una empresa donde prestamos servicios para la minera BHP. Y ahí yo me empecé a meter en esto del Bowtie porque yo fui parte del equipo de los profesionales que implementaron en el corporativo de Codelco con la metodología Bowtie. Yo participé en ese equipo. Entonces, luego de eso empecé a dar el curso Bowtie porque aprendí la metodología, ¿cierto? Y yo visualicé que esto se venía fuerte para el lado minero e incluso ahora se va a llegar en un par de años, yo creo meses, para otras industrias que también se aplican en otros países. Y me llamaron de una empresa, ¿cierto? Hoy día, actualmente, estoy como ingeniero senior de seguridad y salud ocupacional para Codelco, ¿cierto? Porque estoy por una empresa contratista, estoy trabajando para Codelco y realizando
RT, Chucky y Ministro. Entonces, actualmente estoy en eso con el tema del Bautai, realizando desde cero partiendo, ¿cierto? Como están las empresas implementando, porque Codelco implementó esto como corporativo, ¿cierto? Y les pasó la metodología a los contratistas, y los contratistas se han visto un poco complicados, ¿cierto? Porque no ha habido una enseñanza pro, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, Sí. necesitan conocer la base de esta metodología para entender de dónde nacen los controles, cómo se aplican los controles, cómo verifico los controles. Entonces, Súper. para eso estamos nosotros un equipo de 4 De senior. hecho, de hecho, Humberto, un poquito aportando a lo que indicas tú, recién en la comunidad de prevencionistas y constructores, por ahí un chico dijo, bueno, yo he estado en dos mineras y no aplican esta metodología, ¿ya? Eh, y nombró SQM, por ejemplo, Sokimich, en el fondo, ¿ya? Pero se entiende que esta metodología siempre ha existido hace muchos años atrás y vamos a interiorizarnos un poquito eso cuando comencemos con las preguntas. Pero es curioso porque efectivamente, claro, como dices tú, hay contratistas o hay empresas que no tienen conocimiento de esta metodología, a pesar de que en Chile se exige dentro de una NSH, que la vamos a ver, ¿ya? Pero que en el fondo es una herramienta optativa porque la primordial que nosotros conocemos es la matriz de riesgo. De esa manera nosotros evaluamos e identificamos los riesgos. Eso sí o sí tenemos que Así es, desarrollarlo, ¿ya? Bien, correcto. gracias por contarnos un poquito más de ti. Bueno, chicos, ahí pueden haber escuchado a Humberto la amplia experiencia que tiene en el fondo y que hoy en día está dando que hablar con sus capacitaciones y sus conversaciones de esta metodología en sí. ¿Ya? Bueno, la metodología Buitai es, en el fondo, tiene dos padres anteriores, ¿ya? Y la, la gracia de la metodología es poder, de algún modo, bueno, Humberto nos va a explicar, pero de algún modo es poder evaluar, ¿cierto? Evaluar riesgos. En Chile, bueno, mira, están incorporándose en estos momentos, así que voy a estar como un poquito Sí, despreocupado con Pedro, la... un Sí, alcance ahí, dime. un alcance ahí que puede prestarse para confusión algunas veces, pero la metodología Bowtie es una metodología de gestión de riesgo, no de evaluación de riesgo, Ah, es ya, de perfecto, gestión. súper, súper. Entonces, nosotros en Chile tenemos la NSH ISO 31010, ¿ya? Que habla sobre técnicas de evaluación de riesgos. Y también tenemos el artículo 21 del Decreto Supremo 40 junto al artículo 184, que todos ya más o menos lo conocemos, en donde nos indica que las empresas están obligadas a informar sobre los riesgos y a tomar todas las medidas necesarias. La metodología de auto es una herramienta, por lo tanto entra dentro de las medidas necesarias. Así que, Sí, pues las leyes lógicamente, te dicen, te dice prácticamente lo que hay que hacer, pero no cómo, ¿cierto? exacto. ¿Ya? Y por último, la resolución 149, que todos conocemos también, o que en el último tiempo se empezaron a dar cuenta que existía una resolución respecto a que nos exige una matriz de riesgos, ¿ya? Eh, como método principal para identificar y evaluar, ¿cierto? Identificar los peligros y evaluar los riesgos, ¿ya? Ahora, Correcto. todas estas metodologías o todas estas herramientas claramente son aplicables en la industria de la minería por su efectividad, como lo indicabas tú en el fondo, dentro de tu presentación, como una más de las que debiéramos gestionar, porque la metodología es un modelo de gestión, ¿cierto? Gestionar nosotros como prevencionistas. Entonces, la primera pregunta, Humberto, ¿qué es el Bowtie? Cuéntanos qué es el Bowtie, de qué se trata esta metodología. Entremos de lleno. Bien, muy bien. Mira, el Bowtie, como te explicaba recién, es una herramienta, ¿cierto? Una metodología de gestión de riesgo, ¿cierto?
para comprender esto, la metodología Bowtie no viene a reemplazar ningún sistema de gestión, no viene a reemplazar nada. O sea, por el contrario, aquí lo que viene a complementar las herramientas que yo ya tengo en gestión de riesgo, ¿cierto? Para fortalecer el área de la prevención de riesgo en el fondo de la seguridad y la salud ocupacional. Entonces, el Bowtie, parte, como tú mencionabas un poco, no es tan nuevo, ¿cierto? Parte del año más o menos 79, en la Universidad de Queensland. Ya esto es como una historia que no está 100% específica, ¿cierto? No es 100%, no sé si es real o no real, pero se cuenta, como viene el rumor de que hay un alumno que le presenta esta metodología a su profesor, ¿cierto? En un curso de peligro, ¿cierto? De seguridad y peligro. Y desde ahí empezaron a hacer, pues. Y nació, entonces se expandió, ya cerca de los años 90, Shell la introdujo en todos sus procesos, también se está aplicando en algunos países en construcción, en los hospitales, en el petroquímico, ¿cierto? En sanitario. Entonces se empezó a ampliar un poco acá en Chile, se está implementando a poco lo que es aquí en minería, ¿cierto? Pero la metodología se puede aplicar para cualquier industria, para cualquier industria. Entonces, claro, como tú decías, esto viene con la metodología, ¿cierto?, de fallo y de evento, y a raíz de eso se empezó a implementar hoy en día en la minería. Entonces, es una herramienta que nos viene a complementar lo que ya tenemos. Súper, súper. Oye, curioso que tiene años, ¿ah? Tiene muchos años este método, ¿ya? Yo quiero, a ver, preguntarle a los chicos un poquito, bueno, Evelyn, levantaste la mano. Necesito saber si Está están como escuchando pegadito. bien. Yo tengo en mi PC como pegada la Evelyn que levanta la mano. No sé si soy yo nomás que veo eso. Sí. Evelyn, Sí, Pedro, está ahí ¿está la mano pegada. la mano pegada? Ah, ya, perfecto, perfecto. Pero, Estoy bueno, escuchando entonces es un atento. tema de sistema. Pero estás escuchando bien, ¿cierto? Probemos Sí, nuevamente. sí, sí. Rodolfo López. Rodolfo, ¿qué tal? Sí, todo bien, todo Todo bien. bien, perfecto. Ah, Escuchando ya, atento. súper, súper. Entonces, Humberto, continuemos. Ya corroboramos la parte técnica. Bueno, yo me puse a investigar porque obviamente este tema es muy interesante y trato de un poquito aprender más y saber más del tema y un poquito la aplicación de esta metodología en esos años que tú decías, se trataba sobre análisis de peligro, así simple, análisis de peligro. ¿Y en qué industria? Nada más y nada menos que en la industria del petróleo y la industria Sí, pues. química, ¿ya? O sea, son centros de trabajo complejos, complejos, Sí, pues no sé si ¿ya? ustedes han escuchado el accidente que hubo en la petrolera Alpha Viper. No sé si han escuchado. Esperemos que Donde, más de donde una algunos sí, petrolera pero donde murieron más de 100 personas, pues entonces era porque no se le tomaba mucho al peso al tema de la prevención de riesgo. O sea, si bien tenían seguridad, pero no era una seguridad como al 100%, sino habían algunas desviaciones, algunas brechas, lo que produjo este tremendo accidente donde murieron, por lo que recuerdo, creo que es como 20 personas se salvaron, se murieron más de 100 personas. súper. Una explosión Entonces, de un incendio. claro, esta industria es bastante compleja, entonces es curioso, por ejemplo, por ahí que la empresa Shell o Shell en su inicio haya sido uno de los primeros que haya empezado a aplicar, ¿cierto? Esta metodología. Exacto. Pero más curioso aún es que antes de Bowtie existían dos métodos o tres métodos que, 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 en la historia son los padres del diagrama Bowtie, por el fondo, y que Sí, empezaron, sí. y en estricto rigor Bowtie es una mezcla de estas tres metodologías. Y yo nunca había escuchado que existía, por ejemplo, el método de árbol de fallos, ¿ya? Árbol de Ah, fallos claro, o el fallo, árbol de eventos, que es un segundo de metodología, evento. claro. Y otra Exacto. que puede ser muy parecida, por ejemplo, a los controles, estándares de controles en minería que conocemos la mayoría,
es que existía uno que se llamaba la cartilla de factores causales, ¿ya? Sí, Entonces, esos tres exactamente. métodos son mucho más antiguos que Bowtie y son considerados como los padres de la metodología Bowtie, ¿ya? Entonces, este método es Así una es. mezcla, ¿cierto? De lo que acabamos de decir. Por lo tanto, la segunda pregunta, Humberto, un poco trata de que tú nos puedas indicar cuáles son los componentes del método Bowtie. ¿Ya? ¿Cómo están definidos los pasos que se deben aplicar en este método? ¿Cómo se Mira, estructura? la ¿Cómo se imagen que arma? tiene, la imagen que tiene tú ahora, en este momento proyectada, no sé si todos la ven, ¿cierto? Ujú. De la ¿Sí? corbatita. Sí, se ve No. claro. Ya. Se ve. Esa imagen a mí me muestra en una sola hoja, ¿cierto? Lo que yo debo controlar como riesgo, ¿cierto? Tenemos que pensar que el Bowtie está diseñado para los riesgos críticos, ¿cierto? Con la finalidad, ¿cierto?, del tema de las fatalidades y de las lesiones más graves. Si el viejito está pegando en un martillo, ¿cierto?, está trabajando en una obra de construcción y se revienta el dedo, el Bowtie no está diseñado para eso. Su foco principal son las muertes y los accidentes graves. Entonces, los componentes del Bowtie, pues primero, lo que debo hacer yo, tomar mi matriz de riesgo y evaluar cuáles son mis riesgos más críticos, vale decir, los que están en rojo, los que me pueden causar directamente una fatalidad o un accidente muy grave. Entonces, yo tomo eso y lo tomo en los riesgos más críticos y los implemento acá. Entonces, a donde dice evento top, eso es lo mismo que riesgo crítico, es un sinónimo, ¿ya? También se llama siniestros significativos no deseados. Evento top o riesgo crítico va a ser lo mismo en este caso. Entonces, supongamos que yo tengo trabajo en altura, ¿cierto? Si el viejito se cae, se me muere, ¿cierto? Entonces, uno de los elementos es identificar el peligro. Así como yo tengo un vehículo que puede chocar, ¿cierto? Sobre todo en minera que se traslada mucho un vehículo, existe que el evento top va directamente relacionado con la pérdida de control de un X o la interacción con un X. Ese X va a ser la energía, pero el primer componente del bote que tengo que detectar yo, como ya detecté el primero, es mi riesgo crítico, ¿cierto? Por ejemplo, conducción de vehículos. Y como sabemos nosotros que el peligro son fuentes, ¿cierto? En este caso, el peligro va a ser una camioneta, un vehículo. Luego tengo que yo relacionar la energía que podría liberarse tras un accidente. Y en este caso, la energía que se libera por un vehículo tengo dos. La energía cinética, ¿cierto? Y la energía que tiene que ver con el tema de amortiguación, ¿cierto? De impacto. Son dos energías. Luego de eso, de la energía que tengo ya, reconociendo primero el riesgo crítico, que es en este caso sería la pérdida de control de vehículo. Recuerdan que yo les dije recién que los riesgos críticos se asocian a una pérdida de control de un X o a una interacción con energía. Por ejemplo, interacción con energía eléctrica, interacción con sustancias químicas peligrosas, ¿cierto? Yo interactúo o pierdo el control de algo. Entonces tenemos como primer lugar el peligro, ¿cierto? Que es la camioneta, las energías que le acabo de mencionar, el evento top, que es la pérdida de control de vehículo. Para que yo dentro del Bowtie trabaje, gestione sobre la energía, que yo no quiero que se libere esa energía, yo debo identificar las causas que liberan esa energía. ¿Qué posibles causas podrían generar que yo pierda el control de mi vehículo? Tengo, por ejemplo, básicamente las condiciones climáticas, las condiciones del camino, somnolencia y fatiga, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, sobre esas tres causas, que tienen que haber muchas más, que yo tengo que identificar con un grupo multidisciplinario, tengo que yo tomar esas causas y gestionarlas a través de algunos controles. Estos controles son los que van a gestionar esas causas para que no se libere la energía. En el lado izquierdo, yo tengo las causas, como ven en el diagrama, y esos puntitos, esas viñetas que se ven ahí, los rectángulos, van a ser mis controles, ¿cierto? Arriba dice controles críticos preventivos. Esos controles críticos preventivos que yo voy a seleccionar me van a permitir que no se libere la energía, o sea, que no ocurra el accidente. Pero en caso de que se ocurra el accidente, en caso de que yo pierda el control de mi vehículo, como estamos viendo como ejemplo, yo tengo que generar controles críticos mitigadores. Esos controles mitigadores van a tener principal foco, una vez que se libera la energía, que ocurre el accidente,
¿qué es lo que van a permitir estos controles? Que al conductor, por ejemplo, no le pase nada, ¿cierto? O bien que si le pasa algo, el daño sea menor. Para que yo pueda seleccionar estos controles, hay unos pasos, ¿ya? Son unos pasos que están establecidos. Primero, yo selecciono los controles críticos, y esos controles críticos los paso como en un colador, como en embudo, los tiro todo adentro, y según los pasos que yo debo realizar, se desprenden en controles críticos. Al lado izquierdo, controles críticos preventivos que me van a gestionar las causas para que no se libere la energía, y en el lado derecho voy a tener los controles críticos mitigadores que van a trabajar sobre el evento no deseado, ¿ya? Por ejemplo, el evento no deseado comprenderemos todo que es lo que yo no quiero que pase. Entonces, si yo pierdo el control de vehículo en el centro, en el evento top, el vehículo se puede volcar. Entonces, uno de los eventos no deseados es el volcamiento. Pero ese evento no deseado, que es el volcamiento, tiene consecuencias. ¿Cuál podrían ser? La muerte o lesiones graves. Entonces, ahí es donde yo gestiono con controles críticos mitigadores para evitar que el trabajador muera o para evitar que el trabajador tenga menos daño. Uno de los componentes son los componentes activos, ¿cierto? Pasivos, perdón, de seguridad, que tienen que ver con el cinturón de seguridad, con el airbag, los frenos ABS. Entonces, esos pueden ser parte de mis controles, pero primero, para que yo saber si son esos controles me van a ser efectivos, yo tengo que pasar por un proceso. Súper. Ahora, hay una consulta mía propiamente tal, que el evento todo está relacionado con uno de los primeros, digamos, pilares de cómo la estructura del diagrama Volta, que es como la identificación de peligro, ¿cierto? ¿Por qué el peligro y no el riesgo en este caso? ¿Por qué el peligro y no el riesgo? Porque el peligro es la fuente, la fuente es la que parte inicial que me podría a mí causar el evento top, en este caso el riesgo crítico. O sea, yo te pongo un ejemplo, si yo pusiera puros robots trabajando en una industria, no necesitaría Bowtie. Claro. ¿Te fijas? Entonces, tú me preguntas, ¿por qué el riesgo y no el peligro? Porque yo tengo que trabajar sobre probabilidades. Ujú. ¿Te fijas? ¿Te fijas? Entonces, todos sabemos que los riesgos son probabilidades de que pueda ocurrir algo, ¿cierto? Claro, Entonces, claro. entonces se trabaja directo con esa probabilidad, yo pueda perder el control de un X o pueda interactuar con un X. Si yo Ujú. pierdo eso, interactúo con eso, a eso le denominamos siniestro significativo no deseado. Viene por un siniestro. Y la fuente no va a ser un siniestro, ¿cierto? El riesgo es la probabilidad de que ocurra un siniestro. Si yo no manejo, no controlo, en definitiva. Súper, No sé si se súper. va entendiendo. No sé si se va entendiendo, para los que están, los invitados, no sé si necesitan aclarar algo, Ser, alguna pregunta. ya, súper. Sergio, levántate la mano, cuéntanos. Sí, sí, hola, ¿cómo están? Buen día a todos. Humberto, quería hacer una consulta porque quedé como marcando ocupado con el ejemplo que indicaste, porque tú indicas como peligro la camioneta, Correcto, sí. ya, pero bajo mi punto de vista, porque estamos hablando del peligro que es en la fuente, pero bajo mi punto de vista personal, no es como, no es la verdad absoluta, ¿ya? Puedo equivocarme, pero bajo mi punto de vista, la camioneta en sí no es un peligro, porque si la camioneta está detenida ahí, no reviste ningún peligro. Sí, reviste el peligro, por ejemplo, cuando hablamos del peligro, tiene que ver con la conducción del vehículo. Ahí hay un peligro. Y el riesgo inherente de ese peligro es chocar, volcarse, atropellar a alguien, porque eso es el riesgo inherente, porque sabemos cómo tú manejas, pero no podemos manejar el entorno, ni cómo manejan los demás, ni cómo se manejan los peatones, por ejemplo, en el camino. Por eso se me produce una discrepancia cuando tú indicas que la camioneta es el peligro. Esa Sí, es mi pregunta. sí, O más bien como mi duda. entiendo la pregunta. Cuando yo hago este curso, ya porque yo imparto el curso de metodología Bautai, lo primero que les digo es que aquí nosotros vamos a venir a desaprender, ¿ya? Porque la metodología Bautai nos viene a volcar todo lo que hemos aprendido anteriormente, ¿cierto? Y toma los componentes desde otra perspectiva. Lo que usted me dice recién, que tiene que ver con la conducción, tiene que ver con un acto, ¿ya? Y el acto de conducir es una causa.
No sé si me entiendes. De hecho, Humberto, la definición de peligro, un poco para apoyar en esta gran pregunta del Sergio y la respuesta tuya, es que la definición de peligro se divide en tres aspectos. Ya sabemos que puede ser una fuente, el peligro puede ser identificado como una fuente. Ya en este caso, como efectivamente la camioneta, pero también puede ser que, como lo indica Sergio, que puede ser una situación, y la situación comprende distintas situaciones, valga la redundancia, que ocurren dentro de un proceso, de una tarea, de una actividad. Y por último, la acción, ¿cierto? La acción propiamente tal. Entonces, la definición completa de peligro es esa, fuente, situación o actos, ¿cierto? Que Sí. podrían, ¿cierto?, causar un daño y que hoy en día, un poco relacionándonos con la normativa legal, ese daño puede ser grave o fatal, ¿ya? Hay un poquito un alcance, entonces Humberto continúa, dale. Bien, Pedro, bien, Pedro. Ahí ponía el ejemplo, por ejemplo, si la camioneta está detenida, ahí no existiría como una causa que se pueda perder el control del vehículo. Entonces, con una camioneta detenida yo no podría, salvo que venga otro vehículo y lo impacte, ¿cierto? Ahí igual se libera la energía cinética. ¿Se fijan? Entonces, recordar que el peligro, como tú dices, Pedro, es una fuente, ¿ya? Todo lo que haga el conductor, todo lo que tenga que ver con las condiciones del ambiente, las condiciones de la camioneta, todo son causas, ¿ya? La metodología lo define como causas, ¿cierto? Las causas van a ser todo aquello que podrían originar, ¿cierto?, la pérdida del control de vehículo. Una mala conducción, estar hablándose por celular con conducción, que el camino, no sé, tenga escarcha, que las condiciones y el diseño del camino no sean las adecuadas y no estén señalizadas. Entonces, yo empiezo a identificar un montón de causas que podrían ser posibles causas, como dice también la palabra, de la liberación de la energía cinética que finalmente me podría provocar un daño. Claro. Ahora, No sé Rodolfo tiene... Sí, sí, súper. Veamos, Rodolfo, cuéntanos. Sí, buenos días. Bueno, escucho atentamente todas sus opiniones. Está bien, yo creo. Y está bien lo que, bueno, decía Sergio. Bueno, el tema de la causa es importante. ¿Por qué? Porque acá tuvimos hace poco un accidente que se volcó un camión Tolva. Y efectivamente es por el entorno en sí de en qué ambiente estamos. Acá es extremo el tema del sol, los fríos, la escarcha en las mañanas, produce no el error quizás del conductor o del que va conduciendo el equipo liviano o una maquinaria. Es la pérdida de control nomás del vehículo. Claro, una pérdida de control, claro. Acá también hay que ver el entorno del ambiente, cómo podemos identificar esos riesgos. Son Eh, causas. ¿Quiénes lo identifican? ¿Quién hace visualiza primero los caminos las bajadas, las rampas de acceso, todo eso? Eso te puede llegar a provocar un accidente, un volcamiento o un choque con otro equipo. O sea, Perfecto. va todo de la mano, pero también con una medida preventiva. Sí, Rodolfo, ¿Qué se puede hacer? detrás de toda esta metodología, claro, lo que usted me habla, ¿cierto? No necesariamente es porque el conductor, así lo voy a decir entre comillas, ha sido culpable del accidente, ¿no? ¿Cierto? Detrás de una investigación de accidente. Pero ¿qué es lo que busca la metodología? Buscar la causa de por qué ese camión se volcó. Claro. Entonces tenemos que ver, y tenemos que ir dentro de la investigación y decir, ya, esto puede ser, esta metodología igual nos sirve para investigar accidentes, ¿cierto? Podemos ver las causas, ya el conductor estaba capacitado, tenía los cursos, el conductor tenía todo, cumplía con todo, pero la escarcha, ¿cierto?, de la mañana provocó que el conductor perdiera el control del vehículo. Entonces yo tengo que generar un control, ¿cierto?, con los pasos que corresponden, para gestionar que esa causa no ocurra. O sea, yo cómo puedo evitar que en las mañanas los camiones no tengan el accidente, ya no tengan un volcamiento, ¿cierto? Yo tengo que gestionar un control para que esa causa de escarcha matinal no provoque un accidente. De hecho, por ejemplo, Entonces, un ejemplo para justamente atacar lo que tú acabas, es lo que todos conocen cuando viajan a la nieve, cuando van hacia el hacia nuestros hermanos argentinos.
saben ya desde mucho tiempo que para pasar, ¿cierto?, por la ruta, tiene que, por ejemplo, la rueda ir con malla. Entonces, ahí hay un control sobre la causa que Preventivo. ya se conoce, efectivamente. Un control preventivo. Ahí ya tengo un control preventivo. Exacto. Súper, súper. Ahora, Y es importante considerar, Pedro, perdón, que los controles no pueden ser al azar. Para la metodología, los controles se dividen actos o comportamientos en objetos, en este caso aquí la cadena maya, ¿cierto? Y en sistemas. Y los sistemas es la combinación de comportamiento con objeto. Entonces, para esta metodología se ocupan esta definición de controles y a través de esas definiciones yo tengo que evaluar los controles. súper. Entonces, cuando tenemos un evento top, ¿cierto? Tenemos que identificar las causas por un lado, y cuando tenemos identificadas todas esas causas, ahora hay un estándar o hay un tope de cantidad de causas, o puede ser en el fondo un sinfín de causas que el propio profesional, en base a una investigación, en base a una evaluación, puede identificar, ¿o no? Ahí, ¿qué nos dice Sí, respecto a eso? mira, antes de llegar a la metodología Bowtie, hay otra metodología que compone al Bowtie, ¿ya? Y es la metodología de la gestión de control de riesgo. El Bowtie es parte de la metodología de la gestión de control de riesgo. Y el primer paso de la metodología de la gestión de control de riesgo es la planificación del proceso, es la planificación de lo que vamos nosotros a tomar como riesgos críticos dentro de mis procesos constructivos productivos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que programar a través de una carta Gantt, ¿cierto? Una serie de equipos multidisciplinarios que nos van a apoyar, ¿cierto? Para poder identificar las causas. Para que ustedes sepan, el prevencionista de riesgo solo no puede generar un Bowtie. ¿Por qué lo digo? Porque yo puedo tener, ¿cierto? En Codelco se trabajan 10 eventos top. Por ejemplo, la interacción con energía eléctrica, trabajo la pérdida de control de equilibrio en altura física, la pérdida de control de maniobras de izaje, la interacción, ¿cierto?, con espacios confinados, y así tiene 10. Entonces, ¿cómo ellos llegaron a eso? Es porque nosotros los prevencionistas no somos expertos en todo, ¿cierto? No sé si están de acuerdo conmigo, nosotros no somos 100% expertos en trabajo en altura, no somos 100% expertos en sustancias químicas, no somos 100% expertos en estallido de roca, ¿no? Entonces, como no somos 100% expertos en todo, pero sí debemos saber un poco de conocimiento de todo, se juntan equipos multidisciplinarios, ¿ya? En este caso, no sé, pues jefe de operaciones de camiones, superintendente tiene que estar metido dentro de esa área, los conductores, los supervisores, o sea, todos nos debemos juntar y juntos como equipo lograr esto, identificar las causas. Primero ya tengo identificado mi matriz de riesgo, ¿cierto? Luego vamos a hablar de la ventaja del Bowtie, ¿cierto? Pero tenemos la matriz de riesgo, saqué mi control crítico, ¿cierto? Pero este equipo multidisciplinario tiene que identificar las causas. Ya, Y tiene que súper. identificar, por otro lado, las consecuencias. O sea, si se libera la energía, si el camión se dio vuelta, ¿cierto? Se volcó, tengo que ver las consecuencias. ¿Cuáles son las posibles consecuencias? El Bowtie ve dos posibles consecuencias: la fatalidad o el accidente grave. Perfecto. Ahora, acá, para pasar a la tercera pregunta, un poquito terminar con este gran diagrama, ¿cierto? Es que, porque nosotros conocemos la matriz de riesgo como probabilidad por consecuencia. Ya, aquí lo que estamos viendo es causas por consecuencia, podríamos decir eso, ¿ah? Ya, curioso, hay que como para desarrollar un análisis un poquito diferente. Ahora, y habla que en las causas los controles deben ser preventivos, pero en la Sí, consecuencia, controles mitigadores. ¿Qué diferencia claro. existe ahí, Humberto? Claro, los controles críticos preventivos van a actuar sobre las causas al lado izquierdo, ¿cierto? Desde el Bowtie. ¿Qué van a gestionar? Que la energía no se libere principalmente. Los controles preventivos, críticos preventivos, van a estar diseñados para que no ocurra el accidente, para que todas las causas que yo tengo, ¿cierto? Por ejemplo, tengo 20 causas porque se volcó el camión. Posibilidades, ¿cierto? El conductor se queda dormido, fatiga, somnolencia, las condiciones climáticas, el diseño de ruta, por ejemplo, y tengo 3, pero pueden ser más.
A esas tres causas yo le tengo que gestionar controles. Esos controles, como yo dije, tienen, para la selección no son al azar, viene un proceso para eso, ¿ya? Sí. Entonces, yo puedo tener un control solamente que me gestione las tres causas, ¿ya? ¿Qué es lo que dice la metodología? Ojalá tenga la menos cantidad posible de controles, ¿ya? Pero que un control me pueda gestionar 10 causas, 4 causas, 15 causas, ¿cierto? Eso es lo que pasa con los controles críticos preventivos. Entonces me gestionan las causas para que no se libere la energía. Súper, Los súper. controles críticos mitigadores por su lado, ¿cierto? Me van a mí a impedir que el trabajador pueda morir o pueda resultar con lesiones graves, ¿cierto? Por ejemplo, trabajo en la pérdida de control de altura física, ¿cierto? La pérdida de control del equilibrio en altura física. Hay dos principales eventos no deseados. Que el viejito tenga caída libre, ¿cierto? Energía gravitatoria, o que el viejito quede suspendido, ¿cierto? Yo no quiero que pase eso como evento no deseado, pero si pasa eso, hay dos posibilidades, que el viejito se muera o quede con lesiones graves. Entonces, para eso diseño yo los controles críticos mitigadores, ¿cierto? Para que el trabajador, si yo ocupo un sistema de protección de caída, el viejito no se muera. Ahí ya tengo un control mitigador. Se fijan como ejemplo. Entonces, yo ya evité con ese sistema de protección de caída, ¿cierto? Individual, que el trabajador pueda caer al vacío. Entonces, ya estoy gestionando ese evento no deseado para evitar una consecuencia que en el fondo sería la muerte o lesiones graves. No sé si me expliqué con el ejemplo. ¿A alguien le quedó alguna duda? Sergio, Evelyn, por casualidad, Evelyn, ¿quiere hacer una consulta? Como está ahí pegada con la manito, puedo asociar que de repente quiere una consulta. Yo creo que No, perdona, estoy... Evelyn, perdona. Yo creo que debes apretar de nuevo la manito. Puede ser, claro. Sí, pero es que no pasa nada cuando le aprieto otra vez. No, si está como pegado. Sí, Sí. sí, Evelyn. sí. Ya, pero La verdad es que así, estoy escuchando atenta y estoy comprendiendo lo que nos están explicando. Me parece interesante. perfecto, perfecto. O sea, Y nos abre un poco la perspectiva, nos saca un poco de la zona de confort y eso también nos genera, para mí, yo creo que es enriquecedor porque de alguna u otra forma estamos viendo las cosas de otra forma y nos complementa lo que sabemos, con lo que hacemos, sí. De nos hecho, actualiza. hay que pensar que esta metodología se va a aplicar en minería. Por ahí dijeron que en algunas mineras no, pero lo van a hacer. Va para allá en el fondo. Así que súper importante conocer este sistema que tiene como el diseño en una corbatita, porque en el fondo, claro, tenemos que tratar de un poco identificar otras cosas más, como las que nos está enseñando Humberto. No solo quedarnos con la identificación de los peligros propiamente tal y evaluar los riesgos asociados, pero también hay otras cosas, hay otros detalles, ¿cierto? Eh, pero súper, súper. Ahora, Pedro, esto es importante, es una cosa que la resistencia al cambio, a veces lo que yo pensaba antes que era un control, esta metodología me puede pegar así dos bofetadas y decir, para nosotros, para mi metodología, eso no es un control. Entonces ahí viene la resistencia al cambio, ¿cierto? Como creo, no sé si me conozco con Sergio, que explica, oye, para mí peligro es otra cosa, porque siempre hemos aprendido eso, pero esta metodología lo ve de otra manera, ¿ya? claro, Entonces, con esa lógica, claro, un curso, digo yo, no porque me esté promocionando yo, si lo pueden tomar con quien quieran, ¿cierto? Pero un curso para que usted aprenda desde la base de la metodología Bowtie es fundamental. Y me faltaba solamente, Pedro, un componente más, ajá, que es donde yo, porque el Bowtie es súper específico, ¿cierto? Trabaja con umbrales, ¿cierto? En este caso, pérdida de control del equilibrio, pero yo no puedo decir solamente pérdida de control del equilibrio, tengo que decir pérdida de control del equilibrio en altura física, ¿cierto? Porque puedo perder el equilibrio en superficie, ¿cierto? En la cota cero, por así decirlo. sí. ¿Ya? Sí, eso, Entonces, es donde yo lo voy a incluir. Por ejemplo, yo tengo un bowtie y tengo que, dónde lo voy a aplicar y dónde no lo voy a aplicar. Tengo que ser súper específico en ese sentido con el bowtie. súper. Respecto a lo que tú dices como la resistencia al cambio, yo quiero asociar esto justamente a una película que yo vi ayer junto a mi pareja, que se llama, eh, tengo el nombre acá, eh, se llama 12 hombres sin piedad, ¿ya?
12 Angry Men, como en inglés, es una película de los 57, del año 57, y que la vimos básicamente por un tema de un diplomado que está haciendo ella. Entonces, pero respecto a la resistencia, un poco resumiendo, trata de que hay 12 hombres que tienen que decidir con ajuste de razón si el hombre que se está acusando es culpable o no. ¿Ya? Y resulta que de los 12, que todos en un principio asumen que esta persona es culpable, pero hay uno de ellos que dice, no sé, creo que no necesariamente debe ser culpable. Entonces él apela a la inocencia, pero sin aceptarla como tal. Pero en el fondo lo que hace es que él empieza a dar sus razones y los otros 11 comienzan a dudar en el tiempo respecto de su decisión principal de indicar que el hombre es culpable sí o sí, porque todas las evidencias que existían lo acusaban directamente. Pero este único personaje dice, no, yo necesito una razón que se ajuste realmente para yo poder dar un veredicto de si esta persona efectivamente fue culpable o no, porque pudieron haber muchas otras razones. Entonces empieza a dudar él y empieza a hacer dudar a los demás. Pero a medida que los demás van respondiendo a estos cuestionamientos, se van dando cuenta que ellos mismos van experimentando evidencias psicológicas personales que no se habían dado cuenta antes, que contradicen su decisión principal. Entonces, un poquito la resistencia a los cambios, como hablas tú, se trata igual de eso un poco, porque nosotros estamos acostumbrados a la matriz de riesgo, ¿cierto? Tenemos una visión en particular, ¿ya? Y, pucha, pero resulta que hay otras formas de verlo, otras formas. Entonces, importante un poquito, Humberto, lo que plantea, está muy interesante, espero que a los chicos les esté gustando. Sí, Sergio, tenía ahí la manito levantada, si me acuerdo, dale. Sí, gracias Pedro. Oye, gracias por esas explicaciones, Humberto. Pedro está súper bien y creo fervientemente también en lo que ustedes acaban de plantear, que es la resistencia al cambio. O sea, nuestra carrera en sí debe ser siempre así, porque debemos siempre estar buscando la mejora continua también en nuestros propios métodos, no solamente hablar de mejora continua en la organización. Ahí Sergio, tú estás asociando todo esto a la ISO 9001, por ejemplo, en el fondo. Sí, para mejora continua. ¿No? Entonces, en base a esto quisiera destacar, más que una pregunta, es destacar dos situaciones que indicó Humberto, que tienen que ver con que nosotros no somos expertos en todo, nosotros somos prevencionistas de riesgo y aplicamos metodologías de control del riesgo a ciertas áreas productivas, construcción, etcétera. Entonces nosotros no tenemos por qué saberlo todo. ¿A qué voy con esto? Porque muchas veces veo en los grupos y en Facebook o en otros lados que mucho se pide, oye, mándame un procedimiento de esto, oye, mándame un procedimiento de esto otro, mándame un procedimiento de esto otro, pero en realidad eso no ayuda en nada porque no somos capaces de empaparnos del proceso productivo donde en la organización donde nosotros estamos trabajando. Y cuando nosotros hacemos un procedimiento basado en un procedimiento que nos mandaron de otro lado, es totalmente incorrecto porque debemos ir donde está la fuente de esa producción, es decir, el supervisor, los trabajadores, los maestros mayores. Ellos deben entregarnos un feedback a nosotros para poder desarrollar un procedimiento de trabajo en base a lo que ellos nos dicen y nosotros aplicar las medidas de control hacia ese procedimiento. Es muy importante lo que dice. Claro, porque... mi punto de vista, Pedro, es que la supervisión, ¿cierto?, en conjunto con los trabajadores deberían generar los procedimientos asesorados por nosotros. Nosotros deberíamos dar como agentes, ¿cierto?, el lineamiento, ¿cierto?, por si se desvían. Entonces, porque nosotros no pertenecemos directamente a los procesos productivos. Nosotros somos asesores, no de hacedores. En el fondo, el diagrama Bowtie, esta metodología, porque tú dijiste que tiene un proceso anterior, ¿cierto? Que esta especie de recopilación de documentación en base a distintos actores,
Entonces, esta metodología de alguna manera es un poquito más ordenada que una matriz, por ejemplo, porque suele ser en función de ir preguntándole en terreno a un supervisor cuáles son las tareas que van a hacer para yo poder identificar los peligros y evaluar los riesgos, ¿ya? Pero el diagrama le da un poquito más de seriedad, ¿cierto? A la hora de entender que el primer paso, ¿cierto? Es como, por ejemplo, ejercer una especie de reunión para ir obteniendo información que nos pide este diagrama. En el fondo es lo que nos planteaste tú. Súper. Ahora, sabemos que tenemos que cumplir. Perdón, ¿querés acotar algo más? Sí, yo te decía 2 puntos y me faltaba uno que tenía que Dale. ver con la jerarquía de controles. Ya, y como dice Humberto, el Bowtie o el Bowtie te viene también a cambiar un poquito este concepto, porque lo que yo siempre he pensado cuando tenemos el control de jerarquía, lo estoy haciendo aquí en mi cuaderno para poder graficar un poco también acá yo mismo, que viene eliminación, sustitución, control ingenieril, medida administrativa y al final los EPP. Pero yo veo los EPP no como una medida de control, más bien los veo como una medida de mitigación. Porque cuando, por ejemplo, Humberto nos presenta el Bowtie y hablamos de controles mitigadores, el EPP al final lo que hace es mitigar el daño que puede recibir el trabajador, porque el EPP no va a evitar que pase el accidente o el evento top en este caso, sino que el EPP lo que viene a hacer es a mitigar el daño que va a producir en el trabajador. Eso, gracias. Sí, muchas gracias, Sergio. Mira, dentro de la jerarquía de controles, la metodología como que recomienda que ojalá fuesen todos los controles de alta jerarquía, pero bien tú dices que el EPP en este caso es un control crítico mitigador. ¿Por qué? Porque la energía se liberó, el viejo perdió el equilibrio de la altura física, se fue al vacío, ¿cierto? Tenía su sistema de protección de caída y eso hizo que el viejo no muriera. Entonces, ¿cuál es la finalidad del Bowtie? Identificar controles que gestionen el evento no deseado, que es la caída libre, para que el trabajador no muera. Y el EPP, si bien es un control de baja jerarquía dentro de la jerarquía de controles, pero me sirve a mí para tomarlo como un control crítico mitigador. Uno más dentro del listado, en el fondo. Sí, exacto. Súper, súper. Gracias, Sergio, por tu intervención. Entonces, Pedro, que la metodología, como dato, aconseja tener como un máximo 12 controles para ambos lados. O sea, en total, 12 controles, no que sean 6 y 6, pues si no pueden ser 8 y 4, 6 y 6, 7 y 5. Perfecto. Eso era una de las interrogantes que yo tenía, si es que existía una lluvia de controles o no. Súper. No quiero controles, por eso hay que... yo voy a insistir, Pedro, no es que quiera promocionar mi curso, pero el curso que hago yo te enseña a tomar los controles. ¿Cuáles son? Te enseña a identificar cuáles son los controles correctos. Súper. Ya, perfecto. Vamos a pasar a la tercera pregunta que dice, un poco, sabemos que tenemos que cumplir ciertos los componentes anteriores que tú mencionaste respecto de cómo se estructura el diagrama Bowtie o Bowtie. Yo soy malo para el inglés. Ya. Entonces, y seguramente los distintos procesos, empresas y profesionales, en términos de gestión, se intentan cumplir. Vamos a asociarlo de manera positiva. Humberto, cierto que se intenta cumplir a pesar de que en el inicio nos indicaste que existía una gran brecha de conocimiento y de falta de aplicación y de saber de qué es lo que es el Bowtie por parte de las empresas contratistas, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ahora, pero vamos a ser positivos y que se intenta cumplir para tener resultados objetivos. Entonces, la tercera pregunta para ir avanzando, ¿qué debemos gestionar para la verificación de los controles? Bien, oye, está José Luis levantando la mano, quería preguntar algo, parece, José. Sí. Ah, José Luis. Hola, mira, no te vi ingresar, José. Hola. ¿Cómo estás, José Luis? Hola. Sí, ¿no? Bien, buen día. Bien. Acá llegando de hacer unas cosas, así que me acordé y entré a la rapidita. Voy escuchándolos más que viéndolos.
Bien, bienvenido. Oye, mira, lo mío es bien corto y es para la discusión más que para a lo mejor lo toman al final. Pero tiene que ver porque el voltaje no es una metodología nueva, ni mucho menos, que tiene que tener sus 5 o 6 años, si es que no más, si es que no me equivoco. Mucho más todavía, Eh, José Luis. La del la- 79. la- sí, no, los primeros cursos que vi ofreciendo los vi hace 5 o 6 años, por eso te lo menciono. Pero no es tan vieja como Chicago. ¿Y a qué voy con esto? A que, por ejemplo, ahora tenemos una nueva, entre comillas, metodología de programa de riesgos de maquinaria. Perdón, que estaba pasando una ambulancia. De maquinaria. Y nos exigen justamente levantar estos controles en función de Chicago. Entonces, la pregunta es, ¿por qué tanto en Chile como en otros países esta metodología no se está tomando en consideración a la hora de plantearlo desde las matrices legales, ¿cierto? Desde los requerimientos de la nación, ¿por cierto? ¿Por qué no se toma en consideración esta y si se está tomando una como Chicago, que todos la manejamos bastante bien, y a la hora de, por ejemplo, investigar accidentes, nos está pidiendo control del árbol de causas, que es lo que la DT está implementando hace ya un par de años más fuerte? Ahí lo dejo más que como consulta, como para la discusión, para que tengan otro punto de dónde discutir. Bien, Eso. pues, lo podemos tomar, Pedro, eso al final, pues no sé si te parece. La diferencia de lo que No, implementa José Luis. Por la hora igual estamos un poquito. sí, pues, lo que pasa es que está planteando por qué no se está ocupando como legalmente, así, porque esto es optativo, ¿cierto? La metodología, no Sí, es yo que... quería un poquito responder a eso, José Luis, para hacerlo rápidamente para ir terminando el programa. Al inicio de este programa de conversaciones, indiqué que en Chile existe una NSH que es la ISO 31010 y que tiene que ver con que habla sobre técnicas de evaluación de riesgos. Y la metodología de diagrama Bautable o como Chicago también son técnicas, son herramientas que te permiten de alguna manera evaluar, identificar y gestionar. ¿Ya? Entonces, Sí, Pedro, sí, mi tema pero va para el lado de por qué se opta por una o por otra por parte de las autoridades. Ese es mi tema, perfecto. Sí, sí, sí. no va para otro lado. Yo creo que puede ser, no sé si es desconocimiento, ¿cierto? Porque todo el Bowtie hoy día está en boga, ¿cierto? Hace 5 años atrás igual se daban cursos y todo, pero hoy día está en boga, ya Codelco lo implementó, ¿cierto? A nivel corporativo. AMSA también lo tiene desde su perspectiva también. Entonces yo creo que hay un desconocimiento de las autoridades en Sí. este ámbito. Es que O sea, yo lo que no lo ven quería como una opción. Sí, lo que quería decir, Humberto, es que en el fondo la normativa chilena no nos especifica. No. No nos especifica y lo único que nos dice es que tenemos que de alguna manera usar una metodología. Y existen muchas. La que nombró José Luis y la que nombró Humberto. Ahora, si una es más o menos que la otra, va a depender, yo creo que de quien aplique la gestión de esta metodología, si la comprende mejor, porque la típica de nosotros es la matriz de riesgo, esa es la típica, ¿ya? Entonces, claro, y existe también lo que hablamos hace un tiempo atrás sobre el, el- la, el hecho de ser, ¿cómo se llama? Reacio a aceptar nuevos cambios, ¿ya? La resistencia A al cambio. aceptar la resistencia, etc. Ya, súper. Bien, gracias José Luis. Entonces la Respondiendo, verificación de controles. respondiendo. Eso, Bueno, ¿cómo gestionamos eso? una vez que yo ya tengo identificados los controles, yo tengo que aplicarlos en terreno, ¿cierto? Entonces, existen los elementos de soporte y los elementos de verificación que me van a venir a complementar a mí para visualizar, ¿cierto?, si están siendo gestionados correctamente en terreno mis controles. Y a través de esto puedo yo denominarles confirmaciones de proceso, ¿cierto? Cómo estoy gestionando yo los controles, cómo está el supervisor gestionando los controles, los trabajadores están aplicando los controles. Entonces, después de todo este proceso que yo construyo el Bowtie, tengo que llevarlo a terreno, ¿cierto? Porque esa es la meta final.
para que evitar, ¿cierto?, que se libere la energía, o en caso que se libere la energía, sea mitigador en los controles. Entonces, tengo herramientas de verificación, principalmente a través de preguntas, ¿cierto? Yo tengo diseñado un control y ese control yo le tengo que definir, ¿cierto?, algunas preguntas, y esas preguntas me tienen que mostrar ciertas evidencias, ¿ya? Y esas evidencias que me arroja, ¿cierto?, la pregunta del cumplimiento del control son las que yo tengo que verificar en terreno. Es la única forma que tenemos de poder verificar. Súper, Por súper. observación y por análisis de cumplimiento. Ya, súper, súper, perfecto. Quedó súper claro, ¿ya? Súper claro la tercera pregunta. Bien, bien, Humberto. Y por último, bueno, pasemos drásticamente entonces a terminar la intervención contigo respecto a las preguntas para que tengamos un espacio de lo que tú nos vas a proponer, para que te conozcan un poco más también, dónde seguirte y ese tipo de cosas, o lo que tú tienes planificado que puede ser beneficioso para los demás. Entonces, las ventajas, al final, las ventajas de esta metodología, Humberto. ¿Qué nos recomienda? Sencilla, es una ventaja sencilla, una vez comprendida, fácil de aplicar, ¿cierto? Y yo te hago una pregunta a ti, Pedro. Mira, nosotros estamos visualizando un Bowtie ahora, ¿cierto? La ventaja te digo yo, si yo te muestro un Bowtie con un riesgo crítico, así mismo, ¿cierto? Y la matriz de riesgo, se la presenta un viejito, ¿cuál va a entender? Claro, ahora, psicológicamente ya estamos acostumbrados, eso lo sabemos, ya allí pues podemos entrar un poco incluso a la percepción, pero, pero al yo mirar, en este caso, claramente yo tengo todo resumido en una sola plantilla, cartilla, etcétera, etcétera. O sea, lo tengo todo resumido ahí. Y claramente suele ser una sábana, ¿cierto? Una sábana enorme de actividades, procesos, tareas, etcétera, etcétera. Oye, incluso tú llegas a una reunión con un gerente, le mostráis una matriz, ¿cierto? Una ensalada de números, de letras, de texto, de colores. En cambio, tú llegas al gerente, al supervisor, al trabajador y le dices, mira, acá está el bowtie, tengo a mi lado, ¿cierto?, izquierdo, ¿cierto?, están las causas que podrían originar el accidente, y al otro lado están las consecuencias, ¿cierto?, que si el accidente se origina. Yo creo que... La ventaja principal es de una visualización fácil y entendible. En el año 2000, sí, es súper. En el año 2010, más o menos, yo fui partícipe de una empresa consultora que se llama Preven, LTDA, que a lo mejor José Luis, por ejemplo, podría conocer quiénes son sus integrantes. Bueno, los integrantes de ellos nada más y nada menos que era el expresidente del Colegio de Expertos de Chile, don Nicasio Cuellar. Y yo trabajaba con el hijo de él, que era Cristian Cuellar. Yo no tenía idea que eran los antiguos presidentes del Colegio de Expertos. Yo entré a trabajar porque me llamaron, pero tuve la gran oportunidad de desarrollar una asesoría muy, muy importante. No sé si ustedes han ido a los moles de todo Chile, sea donde estén, y por ejemplo se han dado cuenta que en las escaleras mecánicas, por los costaditos hay unos plásticos como de protección. No sé si se han dado cuenta cuando van al mall. Pero en la banda, no, a los costados de la escala mecánica. Unos pelitos que hay como que te ilustráis los zapatos. No. Por fuera hay unos. El Sergio ahí está un poquito bromeando. Por fuera hay unas barreras de protección, porque por ejemplo se identificó que hay chicos pequeños que se suben a la banda por un lado, pero se suben por fuera y se los lleva hacia arriba. ¿Ya? Se identificaron. Bueno, la cuestión es que, esos cambios o las diferencias en términos de prevención de riesgos que ustedes hayan encontrado en el último tiempo en el mall, lo hicimos nosotros. ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos con una, básicamente una identificación
de riesgos de infraestructura a nivel nacional, de todos los mall plaza en Chile. Lo hicimos nosotros. Y yo me encargué de hacer esa matriz. Hoy en día yo miro esto y la matriz, o sea, esto es mucho mejor, me hubiera sido muy ideal para mí, por ejemplo, para identificar los eventos top que le suceden en el interior de los mall plaza de una manera más práctica, más sencilla, porque como son como 12 mall, los mall plaza son como 12 o 11, si es que no me recuerdo, en Chile, o sea, y cada mall tiene una cantidad de departamentales, Falabella, Ripley, París, que nosotros tuvimos que analizarlo todo. Entonces, recuerdo, me causa chiste porque yo les voy a entregar incluso esa matriz. Ya sabes que a la comunidad se las voy a entregar para que vean el trabajo que hice y que la sábana tremenda por cada mall, Humberto, por cada mall, la matriz de riesgo. Entonces, voy a compararla, lo voy a subir hoy a la comunidad y voy a poner simplemente esta imagen que tenemos aquí para diferenciar, ¿cierto?, el gran beneficio, Humberto. Recordar, igual tengo una anécdota, a ver si el tiempo me alcanza. Yo estaba jefe de departamento de obra para ICAFAL y llegó una vez una persona de Mutual a típica estas revisiones que hacen, pues. Y yo tenía el archivador número 3, la matriz de riesgo. Nosotros la habíamos, era impresa en un plotter, ¿cierto? Tenía de 1 metro de ancho por 4 metros de largo. Así era, así una cuestión gigantesca. Y llegó, me dijo, necesito ver su matriz. Y yo le dije, ya pues está el archivador número 3, le dije, usted la saca y usted la guarda, le dije yo. Y me miró así como extraño, así como, ¿por qué me habría dicho esto el Humberto? La sacó, la abrió, sábana gigantesca, 4 metros por 1 metro. Oh, dijo, no, nunca había visto una matriz tan grande, si nosotros la premiamos en plotter, pues si estaba ahí. Entonces es como anécdota, ¿cierto? Esa sábana, ¿cierto? A yo poder presentar esto a un gerente, a un trabajador, incluso hacer un pitch, ¿cierto? Para una oferta de trabajo, oiga, este es el riesgo principal, ¿cierto? De caída, en este caso de los malls, ¿cierto? Tenemos caída, ¿cierto? Fatalidad, ¿cierto? O atrapamiento con lesiones de extremidades superiores, ¿cierto? Entonces tú le has presentado estos son nuestras causas, son los controles para estas causas y pum. En una lámina tú, y en 5 minutos o en 3 minutos tú puedes presentar esto. Súper. Así es, tal cual como estamos viendo. De hecho, creo que esta lámina la usas tú, ¿ah? Ojo que es de propiedad tuya, creo, o de Bowtie asociado, porque tú estás asociado. Es de mi web. Ya, perfecto, súper. Ya, pues, llegamos al final de las preguntas. Básicamente este café profesional, como ya algunos saben, consta de 4 preguntas donde yo interactúo con el invitado. Ya, pero ahora vamos a entrar a un espacio un poquito de feedback, donde la idea es un poquito apoyar a Humberto, quien nos dio esta tremendo programa de hoy, ¿ya? Para que ustedes sepan un poco de sus redes sociales y qué es lo que nos tiene. Entonces, Humberto, te pido que cuentes tú, aproveches para mostrar lo que haces, Humberto. Bueno, ahí estaba mirando, Pedro, hay un error arriba en Humberto Rojas, dice arriba en LinkedIn. Soy Martínez. Ya, Schuppenegger. perdón, no soy perfecto. Ahí. Pero mira, principalmente tienen para tomar nota, yo les voy a entregar mi número, ahí les voy a dar unos 10 segundos. O lo puedes colocar en los comentarios, incluso podemos pasar la información en el WhatsApp también. Ya, genial. Entonces, bueno, próximamente, Pedro, yo tengo fijado para el día 19 de agosto, el sábado, ¿cierto? De 9 a 6 de la tarde, es la séptima versión, ¿cierto? Del curso. Yo ya le he dado cursos a más de 55 profesionales, ¿cierto? Empresas mineras de México, empresas mineras de Nicaragua, profesionales de Ecuador, en Chile, ¿cierto? A profesionales que trabajan para Codelco, para que trabajan en empresas sanitarias. Entonces, he dado más de 55 profesionales han tenido el curso. Hasta el momento ninguno ha reclamado, todos felices. Lo estoy impartiendo ahora. Yo tengo una consultora que se llama Crea Prevención, y a través de Crea Prevención yo imparto esto, ¿cierto? Yo entrego un certificado por el tema de la empresa, de Crea Prevención.
Y bueno, vamos a pasar eso todo lo que es desde la historia al Bowtie hasta el ejercicio práctico que realizamos un Bowtie y hacemos un análisis, hacemos como un benchmarking, ¿cierto? De cómo son las verificaciones actuales, por ejemplo, tanto de Codelco u otras industrias que también están haciendo de una manera un poco más fácil, ¿cierto? La verificación de los controles. Y bueno, tengo las redes sociales, tengo metodología Bowtie, ¿cierto? Lo pueden encontrar por el logotipo que sale ahí, ese como la palabra Bowtie y arribita de la O, el corbatín. Me pueden encontrar ahí en Instagram, en Facebook también, me pueden encontrar como una fanpage. Y bueno, en LinkedIn, así que no tendría problema, ¿cierto?, en poder entregarles ahora mi número, ¿cierto?, mi número, entre comillas, personal, porque igual lo ocupo para Bowtie. Así que yo a los que quieran tomar el curso, si es que se interesan, ¿cierto?, el curso sale 2 UF, ¿ya? Pero a los que están participando hoy día acá, y si quieren tomarlos, se los voy a dejar en 50 lucas. Ahí va con un descuento de 20 luquitas. Bueno, ahí toda esa información, Humberto, la vamos a pasar definitivamente a la comunidad. A la comunidad. Me pasas los links de tus redes sociales y este beneficio que estás indicando, que veo que nace en estos momentos, y lo dejamos en la comunidad para que tengan más llegada, más interesados. ¿Ya? Perfecto. Y bueno, frente a las dudas, yo estoy ahí, por cierto, frente a las dudas, está la página web, ¿cierto?, que es www.metodologiabowtie.cl. Ahí está en la masterclass, está el botón de pago también para poder hacer el pago directo, o bien se contactan conmigo internamente y también lo pueden hacer por transferencia directa conmigo. Yo le entrego los datos. Súper. Bueno, chicos, Humberto Martínez, el invitado especial de hoy, nos ha dado un gran tema, un súper gran tema. Espero que a todos ustedes, chicos, les haya parecido interesante y hayan hecho lo que estaba haciendo Sergio, por ejemplo, anotando ahí algunas cosas interesantes para mantener la mente. Ahora, yo destaco, esto va a está grabándose y después yo voy a avisar dónde están. Básicamente lo encuentran en el canal de YouTube y ahí pueden encontrar todas las otras los otros programas, ya un poco aquí a los nuevos, porque vi caras nuevas, nombres nuevos. Ya, el Café Profesional tiene un canal de YouTube que en estos momentos se hace de esta manera. No lo voy a hacer en línea, no se hace en línea, ya, porque es súper importante que los profesionales participen, que escuchen. ¿Ya? Ahora, este tipo de programa está en función de la participación. Claramente, si el día de mañana tenemos 5, 3 participantes, probablemente no lo hagamos porque no nos apoya a que podamos ir grabando esta información y dejarlo en un lugar para el acceso de muchos y puedan aprender y reforzar temas. ¿Ya? Y como bien saben, esto es gratis, absolutamente gratis. Y por lo tanto, por eso el programa tiene su canal, ¿ya? Por el otro lado, también tiene su Instagram donde vamos avisando de los eventos que van a seguir dándose, fechas, etcétera, etcétera. Y también quiero un poco mencionarle algo que nosotros tuvimos esta semana. Tuvimos una muy buena llegada con un nuevo emprendimiento junto a otro profesional que se llama Masterclass Talleres. Ya nosotros yo específicamente para poder apoyarme a mí, ya estamos comenzando ya a desarrollar talleres. No hacemos cursos, nosotros hacemos talleres. Curso hace Humberto. Humberto tiene mucho más conocimiento, se especializa en el tema y yo lo invito a que aprovechen eso, porque Humberto es especialista, ¿vale? Así que eso, chicos, nosotros hemos llegado al final. Humberto, yo quiero agradecer tu tiempo, tu conocimiento, tu experiencia, que lo compartiste aquí con todos y que va a quedar, ya, como dije, grabado para otro más. Pero agradecido, Humberto, agradecido de tu participación. Ya, chicos, todos, de nada, Humberto, muchas gracias por ofrecer tu apoyo. Ya, chicos, quiero que nos podamos activar
para terminar, sus cámaras, por favor, para sacar una imagen de esto y tener un lindo recuerdo de este genial sexto café profesional. Simón, Anita, Víctor, gracias por activarte. Luis Alberto, Anita, activa tu cámara, por favor. Simón, súper importante. Luis anda, perdón, el Víctor anda donde mismo, anda Sergio, andan carreteando donde mismo, ¿no? El Víctor. Sí. Andamos Cancún. Ahí está la Anita. Anita, súper. Ya, sonrisa porque voy a sacar un pantallazo y después saco otro. Ahí está el primero. Súper. Voy a guardarlo. Deme un segundito. Vamos al escritorio y lo guardamos. Perfecto. Ahora voy a dejar de compartir, ¿cierto? Y la idea es que salgamos en pantalla completa. ¿Vale? Ahí están. Ya, sonrisa. Estamos. Listo. Voy a guardar. Ya estamos. Humberto, muchas gracias. Un gustazo a todos, chicos. Esto es Igual. y fue Café Profesional. Adiós. Gracias. Chicos, que estén bien. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Éxito. Que tengan buen fin de semana. Éxito a todos. Sergio.